Ahora, tú ves en la equival. El de la izquierda, sí, el 1. Ya empiezo perdiendo. Por tenerlos ahí. Está ahí su taquera, déjala si no hay... Bien. Encima de semillete. Ahí lo cae. Mejor no.
Darío, 6-1, ¿no? Darío, 6-1.
su crono está dispuesto para empezar a medir estos 45 minutos que tenemos por delante. Marcador de 1-0 favorable al Barça, el tanto de Dani Alves. Y el balón que comienza a rodar. La pelota de Piqué en el campo. Gerard Piqué que se llevó un golpe en el primer periodo con Fernando Navarro. Fernando Navarro que terminó con un corte en la ceja. Que hemos visto calentar a jugadores del Sevilla. Sí, prácticamente todo el Sevilla estaba calentando durante el descanso. Marco Marín fue el último que se iba a calentar. A falta de confirmación oficial, la oficiosa es el bíceps donde tiene problemas Jordi. Pinchazo ha sufrido el internacional español. Como decíamos muchas veces, el virus FIFA conlleva que tienen jugadores ya lesionados o ya muy cansados. Y hay otros que a lo mejor por esa acumulación en un esfuerzo determinado pues termina notándose, ¿no?, esa sobrecarga. Se puede haber estado detrás de ese problema muscular de Jordi Alba en su buena entrada de guerra. Vamos a ver qué es esta segunda parte. De entrada entiendo que Unai tenía el planteamiento de esta primera mitad, el resultado de 1-0 es corto, le deja metiendo el partido, que ha transcurrido 20-25 minutos. Por parte del Barça pues entiendo que buscar el segundo gol que de alguna manera pues le dio Neymar jugando con Adriano, muy rápido el banquillo del Barça. Pinto, Montoya, Fábregas, Alexis, Dos Santos, Alex Sonia, Adriano que ya entraba en el campo. En Sevilla, Javi Vara, Diogo, Marco Marín, Carlos Vaque, Borra, Rabello y Trochowski. Otra cabeza. Xavi Hernández buscó en el lado izquierdo a Neymar, pero ha aparecido Jairo para desviar, saque de banda. Adriano e Iniesta. Vázquez. Seguro que iba a buscar.
Luego se apoya. Hacia el campo grande. Coque. Adriano Sánchez. Rakitic. De pérdida. Último pase de despejado de fondo. Aún así le cuesta. Lo que en este marcador.
por el centro, a la izquierda Neymar. Viña. Gameiro. Quizá Confianza de vamos a ver. Gabriela. el marcador, es 1-0. Y luego sacar el pelotazo Leo Messi.
que toma. Pero no intenta. Además, Sánchez. Quiso hacer un toque para ella. Algo ha ocurrido. Exactamente igual a 1-0.
tipo ahí. Así que sigue pareciendo con cuentagotas. Hoy Neymar se está preparando más fútbol. Segundo regate, el balón para Messi. Messi que existe casi un imposible. No hay físicamente espacio para que no se esa lentitud y que acaba haciendo pues paredes y espacios tan reducidos, con tan acúmulo de gente que es muy difícil que pueda salir. sacar Cala. Coque, Cala. Entonces, tanto que no ha subido el marcador. Esto lo visto cabe interpretar que lo que ha visto Muñeco es una falta. Pelea por llegar a la zona de remate. Cala. Que casi quería arrancar él. Se quiere coger la pelota para entregársela a su futbolista y que jugara rápido. Bueno, haciendo memoria en esta segunda mitad, Adolfo, pocas opciones, recordamos, de trabajo intenso para Betis. En Sevilla ya se prepara el segundo cambio, Marco Marín. Vemos a Coque, haciendo que regala el balón, Vitolo en el área, Figaino. El balón se va a correr Mascherano. Antonio Vitolo sobre Mascherano. Siento que se han ido espaciando en el tiempo esas sensaciones, ¿no? de imposible gol del Barça. Y bueno, ha ganado algunas más en Sevilla. Pero va Vitolo, que está interactivo en esta segunda mitad. Veo al Canario. Sigue Vitolo, toca a Piqué. Estamos viendo de nuevo. Visto lo visto, lo que me queda es que entiende que Cala se echa encima del jugador del Fútbol Club Barcelona. Esa es la falta que ve Muñiz. Y va a llegar ese cambio. Marco Marín. Más sencillo, marcha Cristóforo para que entre Marco Marín. Bueno, ahora sí, en realidad todo el mundo en cambio ofensivo. Marco Marín, Rakitic, Krasnodar, Cairo, Meiro. Porque era un equipo muy ofensivo. El momento de arriesgar, así lo entiende Unai Emery. Poner un poco más ante el Fútbol Club Barcelona. Messi. Balón en largo de Messi de 30 metros buscando la internada de Alexis Sánchez. Pelea en abrazo partido Alexis y el defensor del Sevilla. Una acción que acaba en saque de esquina. En un momento de salto se lleva Juan Cana y se apoya en Dani Alves. Es la que favorece a Luis de Martino. El balón que va dirigido a Piqué. Cana. Despeja Juan Cana. Dani Alves. Otro balón colgado. Otra respuesta defensiva del Sevilla en la cabeza de Rakitic. Fíjate que la pelota siempre va a parar en los rechaces a jugadores del Sevilla. Sevilla muy aplicado durante todo el partido. Esa balón que ha salido. La colada por la banda derecha. Pelota abierta. Se equivoca Jaime. Estaba tras él Iván Rakitic, pero no se comunicaron. Un peligrosísimo el que había metido desde el lado izquierdo Marco Marín. Neymar. Facilidad, con fluidez en esa conducción, dominando con Xavi. Este deja para Alexis. Amaga el disparo, una segunda finta. Se lo dio. Disputa de ese esférico que termina teniendo a Dani Alves como ganador. Ahora parece que el reparto de profesores es para los dos equipos. Leo Messi. Messi que ahora vuelve a verse favorecido por esa pelota que queda en el área. Messi que pisa, deja Messi. El balón de Alexis. Y hasta que a un principio parecía que iba a golpear de primeras, pero al final lo que hizo fue echar la pelota al piso. Por siniestra. Rakitic está haciendo un trabajo descomunal por todo el campo. Saque de portería. Bueno, pero por momentos se ha incrementado el ritmo y la intensidad y se convierte en un partido mucho más bonito cuando hay transición. Campeto. Coque. Villano. Hecho que entre ambos el balón para el Fútbol Club Barcelona.
relaxa su posición Xavi para reclamarle el balón a Mascherano. Piqué. Piqué. Vuelve ahí. Y Tolo. Le falta. Trabajo inmenso de Tolo en el día de hoy, no solo defensivamente, que le ha tocado trabajar muchísimo la primera parte, sino en esta segunda mitad está trabajando también mucho defensivamente. Les ha hecho falta incrementar su aportación con el equipo. Messi, la pierna Marco Marín. Como si fuera, voy a decir más de segundo, más lento que habitualmente Leo Messi. No quiere decir que se sea muy rápido. Y termina caliente del área el argentino Sacramento. Cairo sabe que va a encontrar cuerpo a cuerpo con Mascherano. Y que deja el balón a Iván Rakitic. Todos igual será la entrada de 6 Fábregas. Tiene que tener el partido resuelto en el Barça, no se doblega ni mucho menos en Sevilla, haciendo el encuentro también muy completo. Iniesta Messi, Iniesta que cae en la frontal. ¡Messi! La diestra buscando colocar el ángulo. Ese balón que se fue alto. Y te tiene la frontal. Esa última jugada terminó tocando con un jugador de Sevilla, se quedó ahí metido al borde del área, lo vio Muñiz, no apreció falta ni ningún tiempo, después aquí la jugada se quedó en Sevilla de puerta, pero no se le culpa por el de Fuentealbilla porque vio que se había llevado un golpe importante. Sí, el costado Cala se para y se protege. Claro, y esta Pone la cadera y lógicamente eso impacta. Esto lleva de perder. Está parado y fuerte con los pies en el suelo y otro viene en carrera. Pues veremos quién es el sustituido. Aparte están esperando, bueno, no van a esperar, directamente cambian, se marcha Iniesta para que se Fábregas y no retrasa más el encuentro ni la decisión de Tata Martino. Iniesta que tiene que decir, hay una orquesta y la pensionista que es muy avantista. Ha mirado a la banda, ha visto que era el sustituido, ha levantado las cejas, pues bueno, no sé lo que toque. No es el mejor inicio de temporada para Andrés Iniesta y de hecho hizo un partido desde el banquillo en la línea esa de seguir las rotaciones. Y todo, decía jugar hacia Marco Marín, se va a terminar llevando la pelota a Cairo que en cuanto pensó durante una décima de segundo, le metió una pierna por detrás Fábregas, lo barrió al Sevilla. Y ahora se muestra atrevido, se muestra arriesgado y valiente cuando queda algo más de cuarto de hora para el final. El encuentro que va a quedar muy abierto porque ahora ya hay muchos espacios de orden táctico cristal. Moreno para impedir que se marche Alexis. Peligroso Alberto Moreno, que es el lateral izquierdo. No, y hoy más todavía fijándose en labores casi exclusivamente defensivas. Es un jugador de mucha velocidad. Messi que ha tocado en la frontal de Fábregas. Precisión absoluta. Con pases de tiralíneas y Messi embocando el balón y logrando entonces en el minuto 5 de la segunda parte de Messi, segundo para el Barça. Fíjate la celebración de Leo Messi, consciente de que hoy no estaba en su mejor día, que no le estaba saliendo prácticamente nada de lo que intentaba, inmediatamente señalando y agradeciéndole ese porque con todas las facilidades para el equipo, para el jugador compañero que viene de cara, cuando la pelota le va hacia él. Leo Messi no falla. El sexto en línea de Leo Messi, que una vez más le marca a un equipo, en este caso en Sevilla, Roberto de Unai Emery. Sí, esta última jugada Navarro hablando con el brazo a Messi, tratando de explicar la jugada que los jugadores del Sevilla consideran que podría haber implicado que el gol se anulase, pero bueno, tampoco las protestas que han sido airadas, pero sí que todos los jugadores del Sevilla se quedaron protestando abiertamente. Se marcha afuera.
partido en el que el Barça ha tenido momentos de espesura de ideas que termina al final. Sí, se le pone francamente bien. Recordemos en la primera parte de Sevilla prácticamente no tuvo ninguna sensación ni de peligro en la portería de Víctor Valdés, pero en esta, a pesar de no tener ocasiones claras para marcar, sí esa sensación de que el gol podía llegar en cualquier momento porque enseguida con comodidad. Fábregas metiendo la pelota hacia Alexis, se va a llevar el balón ya, pero que queda un poco largo. Si lo somete bien ante ese intento de robo de Leo Messi. Sevilla tiene algo bien por equipo muy ofensivo, el equipo jugadores que tienen capacidad de trabajo y el ejemplo podría ser de Iván Rakitic que lleva una paliza en el cuerpo descomunal. Y son los principales virtudes son de medio campo para arriba. Bueno, de arriesgar, debería intentado, pero está Salinas. Neymar. Serrano, cuántas líneas de tinta, cuántas horas de televisión y radio se habrán gastado y se habrán empleado en hablar de cómo mezclarán Neymar y Messi, Messi y Neymar. Pues el fútbol y los partidos poco a poco lo van aclarando, Beto. Y se está dirigiendo a la línea pequeña. El Messi por cierto se ha quedado dormido. No sé si al final falta. Sí, Messi ya recuperándose, decía que bueno, empezamos a ver que de marcación pueden compartir ataque, pueden compenetrarse. sí, son dos jugadores que leen y ven el mismo fútbol y que tienen esa capacidad de ese equilibrio individual que muy pocos jugadores del mundo tienen, ¿no? Eso tener a todos esos delanteros en el mismo equipo es un lujo para cualquier equipo, incluso el Barcelona. Ahí el balón de Neymar para que se recoge, que ha ido a echarle la mano a Coque. Esto es la cobertura, yéndose al lateral. Busquets. Xavi Hernández. Segundo gol del Barça que ha mermado la intensidad en Sevilla, que ya no ve posible la opción de arañar algo en esta visita al Camp Nou. Messi. Messi que aceleró el ritmo para evitar que la pelota se marchara. Messi. Piano, Xavi. Busquets, Lionel Messi, Xavi Hernández. Xavi, Alexis. Y la pierna por detrás, Fernando Navarro. Vitolo, Marco Marín, carrerón tremendo de Vitolo que aguanta incluso la carrera Mascherano, exhibición de fuerza de Vitolo, sigue Vitolo le da de deja la bomba, golpea Rakitic, marca en Sevilla, después de que Vitolo acaba de hacer una jugada poderosísima de meta de calidad, mirada por Iván Rakitic, tanto que llega en el 34. En la segunda parte, el partido. Golazo, la acción de Vitolo desde el campo propio prácticamente. Como recorta que fortaleza física. Luego asiste a un Rakitic que viene cada vez una cosa tiene y la que destaca el Croata es excelente, disparo seco, potente. Y nada, no puede reaccionar de que Valdés. Sevilla se vuelve a meter en el partido. Gran acción individual de Vitolo, tanto de Rakitic. Y un panorama que se altera de forma significativa. Enseguida vamos con reacciones. Antes veamos qué hace Messi. Juega con Fábregas. Para donde Beto. Pelota suelta. Se la lleva Trochowski. Arranca el Sevilla. Camino Lisa. La manda conducción del camino. Se la ríe con el recorte del camino. Venga hacia Marco Marín. Empieza el verde del Bremen, el hombre que pertenece al Chelsea. No ahora Alexis Sánchez para el Barça, ahora sí Roberto, reacciones por ahí abajo. Yo lo había evitado de empujar al Fútbol Club Barcelona y que no se vea intimidado ahora por este gol que ha marcado un Sevilla que no marcaba Víctor Valdés desde la temporada 2007-2008. Alexis desde la línea de fondo, Alexis que tiene tiempo para pensar. Buscar el pase a Fábregas que terminó muy forzado y rematando el mirado un Fábregas que además
Intercambio de parabienes entre Fernando Navarro y Cesc Fábregas. Ha habido una mano, había soltado ahí una caratoña. Va a llegar, creo, el último cambio del Sevilla, pero Me meto más de marcha. Ahí la cosa. está dando instrucciones Unai Emery. Chileno Raúl, que ya está ahí esperando en la banda. Moral le había hecho daño. Es cierto que durante unos instantes ha parecido que el equipo decaía. Y todo parece que tenía un plan. No, excelente igualmente el partido que acababa haciendo el juego de las palmas. Chomsky, Eric Gameiro, y Gameiro con Coque. Cairo se va a zona de remate, también Gameiro aguanta a Coque esperando que lleguen sus compañeros al corazón del área, provoca el córner, pegó Neymar. Sevilla se ha agarrado, el partido se ha agarrado de ese canto de la esperanza, seguido por Iván Rakitic, el Fútbol Club Barcelona, quizás se encuentra con exigencia final inesperada. Saca Rakitic, Rakitic que ya sitúa la pelota. Sí, de momento tienen que esperar, creo que es Fernando Navarro. Ya ha mandado una pieza que salga de terreno. Cerrarle esa brecha. Números en Sevilla, balón de Rakitic, el cabezazo alto otra vez de Juan Cala. Cristalazo que esta vez no encontró portería. Y ya el último cambio de Sevilla, ese Marqués Jairo ya llevaba en unos últimos minutos bastante gusto de fuerza. De hecho, en un par de ocasiones Cala le había reclamado que llegase a cubrir en su banda. Y el tipo de esfuerzo que ha hecho le agradece los servicios prestados. Cambio de banda, y luego en la banda derecha, la vez para la banda izquierda. Cuenta que ha hecho Cairo. Jugadores que han dado buena medida. El fichaje de Colón en Sevilla, pero ha hecho mucho ruido. Mostrando que futbolísticamente hablando hay mucha categoría. Caso de Cairo, caso de Vitolo. Es 39 minutos de partido. 2-1. Beto. De Cala, Chomsky, se lo va a echar encima a Xavi Hernández, quiere salir Germano y no ve la manera, Cala que puede perder el balón, lo quiere dentro Chomsky, Cala, arranca Stortina, termina sobre el campo, pero los problemas en el campo, le manda Vitolo, creo que no era el sitio y eso es lo que contestaba el Tata Martino. Rakitic, se lanza al suelo Rakitic, otro que ha hecho un partido soberbio. Vitolo, Coque. Michael ahí. Vitolo, cómo se gira, mete la pelota, medida para Coque, llegó a tocar buscando lo suficiente. Mascherano se está especializando en ser la última solución, la última respuesta defensiva del Barça. Leo Messi tiene espacio, se va a ir a Messi, deja atrás el Cala, acompaña a Messi, está bien Neymar, Messi por el medio, Neymar el receptor, Neymar, Messi. Fernando Navarro. Cualquier otro compañero que hubiese acompañado a Neymar, pues hubiese optado Neymar por el disparo de Messi. Casi inconscientemente ya lo hizo. Gran mérito del Sevilla. Está manteniendo la cara arriba hasta el final. Está dejando claro que se ve en condiciones de por lo menos llevarse un punto del Camp se está logrando la cierta tranquilidad. Y trabajar, está haciendo trabajar y muchísimo a los jugadores del Tata Martino. Van jugando a Adriano. Adriano, creo que Neymar entra con
con la plancha arriba, Cesc Fábregas, juego peligroso, balón para el Sevilla. Rakitic, las indicaciones de Juan Fernández. Se prepara para mandar a la pelota hacia el área. Adelantada la defensa del Club Barcelona. Rakitic. Y qué corta de cabeza, el balón lo va a recibir en la frontal Ravello. Moreno va a perder Leo Messi. Messi que ha tocado lo justo. Fábregas que yo no sé si se pensó incluso buscar portería desde ahí. Sigue Fábregas, Leo Messi que empieza a inventar. Es para Messi, rebota en eso, le queda a Alexis. Y al final, Rakitic quien se lleva el balón, se va a rematar de nuevo el tiempo de Barça. La pelota no sale. Messi no consigue darse la vuelta frente a la vigilancia de Juan Rakitic. Neymar, Adriano. La posición preferida para Adriano para disparar a la portería. Que esquina y que se encamina Fábregas. Hay muchos jugadores que están reflejando la fatiga. Muchos jugadores. Sevilla le está haciendo trabajar muchísimo físicamente al Club Barcelona. Xavi con Fábregas. Fábregas que se lleva el balón de cabeza. Fábregas. Y al final de defensor del Sevilla. Camello para que corra Vitolo, que ya hemos visto que es capaz de correr todo lo que haga falta. Vitolo y Adriano llegó vacío Vitolo y ha frenado a Adriano en falta. No de cartulina. No es un juego rápido, pero la entrada es muy potente. La tarjeta para Adriano, la primera que había un jugador del Fútbol Club Barcelona en el partido. Ven como forcejeando. Sí, pero la sensación es que los dos están por disfrutar la pelota. Yo creo que los dos llegan tan fundidos y casi ven por inercia. Puede Trochovski ofreciéndose, pero Rakitic busca en área. Asaltó Mascherano. Ravello. Porque busca la pared con Marco Marín. La evolución no fue precisa de Marco Marín. Rakitic. Sevilla que sigue obligando a defender al Barça en Mascherano. Y que Mascherano y Piqué acaban siendo los jugadores más destacados del partido, dice mucho a favor del Sevilla, sobre todo en esta segunda mitad. Sevilla que hubiera habido lesión, probablemente hubiera llegado a este partido con una alineación muy diferente. Pero la alineación de hoy está siendo competitiva al máximo. Eso seguro que le satisface. Unai Emery, Alberto Moreno, Ravello se lleva el balón. El chileno que mete el pase de la muerte para que alguien empuje esa pelota. Luis Adriano quien cede el córner. Sevilla siente que el Barça está tocado, siente que tiene la posibilidad de empatar. Puede acabar pidiendo la hora, Rakitic, hombres en el área. Barça mejor expulgado de Leo Messi, no llega acá. Pero si ha llegado por detrás para rematar a Goico, que empata el Sevilla. Y se veía venir 2-2 que llega en el minuto casi 45 de la segunda mitad. tener un excelente lanzador de córner, de faltas, es un privilegio para cualquier equipo. El Sevilla lo tiene el Rakitic, que pone el ojo con el balón, y la verdad es que se ha quedado totalmente solo. El jugador del Sevilla ha estado mirando el balón, todos buscando corta, y aparece Coque por detrás. Y finaliza bien. Y ahora se queja de un problema muscular y dice que si estaba en el campo, creo que era donde estaba, que es donde tiene que permanecer, si estaba en el ambiente que podía ocurrir y al final ha ocurrido, Roberto, ha generado una casi de sorpresa. Comentaba Pichi que no tenía el Barça pidiendo la hora, se le han añadido 3 minutos, que es el tiempo que tiene el Fútbol Club Barcelona si se quiere
quedar con los 3 puntos. O sea, va a tener que pelear el partido hasta el final, y porque que ha llegado ya está haciendo el terreno de juego, cojeando con el pelo subido y pidiendo a Muñiz que le deje entrar ya. Que va a volver renqueante el Sevilla, que ha logrado empatar, y el Barça, que ha creído tener el partido en sus manos en un par de ocasiones, pero la combatividad y la fe, pero por supuesto, de los hombres del Sevilla ha hecho que eso no fuera así. Neymar ante un Vitolo que da la sensación de que el partido estaba determinado para él. Qué exhibición de facultades del futbolista canabeño, más entero en Sevilla. Marco Marín metía el espacio, le favorece el balón suelto, no, al final lleva a Sergio Busquets. Fallan las ideas, fallan las fuerzas, y de ahí los errores. Marco Marín está pidiendo la pelota a medio de bicicleta. Marín se le va. Ha tenido la posibilidad del 2-3 el Sevilla en las botas de Marco Marín. Decíamos, un jugador con muchísima calidad, muy bueno en el 1 contra 1, y Costa, pues nada hubiese podido hacer victoria. Corre Messi, le calea la grama del Camp. Leo Messi, Xavi Hernández, tocó Rakitic, pero no lo suficiente. Xavi hacia Neymar, Coque que pide una ayuda porque está cojo, tiene la pierna rígida, no puede seguir. Un futbolista menos a Neymar. Y toca ahora enfrentarse a Fábregas. Dani Alves, entra Alves, Juan Carlos de la cabeza. La pugna con Leo Messi, y al final Rakitic logra llevarse el balón. Vitolo corriendo, también Gameiro. Acompaña a Marco Marín, lado izquierdo a Rabello, y todo solo contra el mundo, mete para Marco Marín, no va a llegar si los jugadores. El Barça está absolutamente vacío y se parte de forma clara. Tanto de Fernando Navarro. El balón por la banda. Juega Dani Alves. Porque desesperado pidiendo ayuda, que tiene igual pegado y sabe que le va a buscar porque no puede seguir la carrera. Pero es que tampoco te creas que sus compañeros están ya muy sobrados para ayudarle. Pero Messi, cambio de ritmo, un segundo cambio, sigue Messi forzado, mete la pierna. Barça 3, Sevilla 2, y se ha liado la bola, Roberto. Sí, algunos banquillos estaban muy tensos. La verdad es que están protestando sobre todo el tiempo añadido. Se lo está diciendo a Muñiz que se mete ya en la zona de acceso al banquillo, se empieza a pedir orden al delegado de equipo del Sevilla que vuelva a su posición. Está también Juan Carlos dando lo mismo. Coque, Unai Emery a la zona de banquillo también del Fútbol Club Barcelona. Y Muñiz Fernández que pide, por ejemplo, a Pinto que salga de la zona de banquillo. Está el delegado de campo del Fútbol Club Barcelona, Naval, junto al colegiado. Sí, ¿qué quería decir con ello? Había habido cambio de frases entre los del banquillo, la acción de Messi, presencia de Messi, regalando el balón suelto por Belga. De Alexis Sánchez, y cómo cambia el fútbol. Tópico, estado de ánimo, pues el estado ahora mismo de euforia gritando. Para el señor Barça pues será gol legal, para el seguidor del Sevilla entiendo que le dan que Leo Messi cuando pasa por delante de Alberto pues acaba tocándole un poquito y le desequilibra, como siempre para el fútbol, ¿no? Vamos que cuando acabe el partido vamos a escuchar a los protagonistas de los dos equipos y vamos a escuchar las ruedas de prensa de ambos técnicos. Ya que están atentos a lo que lleva el Neymar. El partido está acabado, terminando su juego de largo a la final. Esa el partido y se van muchos jugadores de los Sevilla buscando aquí, otros a intentar evitar que puedan llegar al colegiado asturiano. Impulsiones y males mayores, el 2-1 de Barça se coloca líder, se mantiene como líder de la competición con este triunfo. Esto que marca el paso según vayan llegando los protagonistas, ¿no? Sí, acabó el Aventino, había sido un partido normal, donde habíamos
intenso, disputado, pero en ningún momento caliente, y acaba el partido siendo excesivamente caliente. Un Sevilla que había hecho lo que ninguno podíamos. Entiendo que muy dolidos por cómo ha terminado el partido, con un gol anulado. Sevilla que nosotros no tenemos muy claro, con un gol segundo, que Café también bastante protestado, pero estoy que como un tengo todo que había pasado en misa. No, si no quita tanto su juego. El Barça es el gran equipo, pero como no puede decir otras cosas. No hemos hecho todo para ser algún punto. Creo que será rentable hasta el final, ¿verdad? Que pase el partido. Y bueno, más que lo ve todo el mundo que no somos los que nos empezamos. A mí, pues bueno, da rabia pelear tanto en un campo tan importante y haciéndolo bien. Pero bueno, todo el mundo lo ha visto, lo ha pasado. A trabajar, a seguir. No se puede hacer nada. Creo que el Barça fue un partido. Y bueno, fastidiado por como así. Dolidos, hundidos, pero reforzados. Más dolidos que reforzados. Pero bueno, ha sido, no sé cómo decirlo, porque tengo que ir con las opciones, no sé qué me voy a decir. Que nos ha detenido en estos momentos tan delicados el capitán del Sevilla, y estamos aquí con Alexis Sánchez. Si hablásemos de un partido que, por ejemplo, sea una final, pero cuando Y fue un minuto de puta madre, lo gritamos con el corazón, y como una final, y bueno, eso lo damos fuerza, porque si habría sido el empate.